La volatilidad del peso y las amenazas de Donald Trump siguen siendo un azote para la economía mexicana. Y la pregunta hacia el 20 de enero, cuando tomará posesión el presidente electo de Estados Unidos, es si las empresas de ese país lograrán, como anticipó por ejemplo el caso de Walmart, desmarcarse de las sanciones o de la política de disuasión proteccionista que Donald Trump aplica a las empresas de su país para evitar que se trasladen al nuestro. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver algunos datos de contexto y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Las amenazas de Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, de renegociar el Tratado de Libre Comercio y frenar las inversiones de empresas estadounidenses hacia México pueden cobrar factura entre los inversionistas y contribuir a reducir las expectativas de crecimiento del país en 2017. Este es uno de los mayores temores en el gobierno mexicano, aunque en los últimos días se ha divulgado que empresas como Walmart o el Banco Santander harán importantes inversiones en México, además de que las que se comprometieron en reciente licitación petrolera para producción en aguas profundas. Trump ha comenzado a materializar amenazas de campaña incluso antes de llegar a la Casa Blanca, como disuadir con beneficios fiscales a las empresas Carrier de no relocalizar sus inversiones en México, además de insistir en declaraciones proteccionistas en el comercio. La incertidumbre externa sobre las inversiones mantiene bajo tensión al peso y el gobierno ha creado un grupo de trabajo de alto nivel para preparar escenarios sobre la eventual renegociación del TLC. La mayoría de los mexicanos piensan que al país le irá peor con Trump. ¿Pueden las empresas desmarcarse de las amenazas de Donald Trump? Posiciones. 1. El presidente electo de Estados Unidos dijo que si una compañía traslada sus operaciones a México u otro país sin pagar un castigo por reingresar su producto al mercado estadounidense, no puede considerarse esto libre comercio, sino comercio estúpido. 2. Juan Pablo Castañón confirmó que las empresas estadounidenses con presencia en México no frenarán sus inversiones en el país pese al discurso proteccionista de Donald Trump. Agregó que hasta el momento no se tiene conocimiento de que alguna inversión en México haya sido congelada, pero destacó que en 2017 se tendrán inversiones por $20,000 millones de acuerdo con un programa que la Secretaría de Hacienda hizo público, lo cual da esperanza de que el flujo de inversiones continuará. 3. De acuerdo con UBS, algunos de sus clientes han decidido posponer sus inversiones en México ante el discurso proteccionista del republicano. Hay cierto grupo de inversionistas que están muy cautelosos, dijo el director ejecutivo y estratega CEO de UBS en México, Esteban Polidura. 4. En los primeros 9 meses de 2016, la inversión extranjera sumó $19,773 millones frente a los $25,761 del mismo lapso de un año antes, según el Banco de México. 5. También en su última encuesta de expectativas económicas, ningún especialista de los consultados considera adecuada la coyuntura actual para invertir. 79% cree que el clima de negocios empeorará en los próximos 6 meses. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y como le adelantaba en la introducción, la volatilidad del peso, las amenazas de Donald Trump y también, permítame decírselo así, digamos que el menor viento que hay en el comercio internacional a nivel global están siendo un azote para la economía mexicana. Y aquí lo que nos preocupa en ese contexto es la perspectiva de las inversiones que se espera o quisiéramos lleguen a México en los próximos meses, así como el crecimiento del país. Y ahí un factor fundamental va a ser poder saber si las empresas norteamericanas van a desmarcarse de las políticas proteccionistas que en su caso adopte, como ha estado anunciando después del 20 de enero, cuando tome posesión de su cargo, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Y para entrarle a este tema, me da mucho gusto y le agradezco mucho que haya venido hoy, viernes de tráfico, a este programa. Muchas gracias, Jack Can, que es presidente del Chamber of Americas, una organización que aglutina a empresas desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego. Así es. Encantado de estar acá. Como todos los viernes,
Pepe, muchas gracias. Gracias a ti. Buenas José tardes. Rubinstein, articulista de este periódico, y además usted lo conoce, está con nosotros los viernes con muy variados temas, muchos de ellos que tienen que ver con la columna que publica en este diario. Y el tema de hoy, que coincide con la inquietud que estás esbozando, es que nos estamos dando cuenta que las cosas buenas cuentan, pero las cosas malas descuentan. Hay que provocar las cosas buenas, no hay que dejarnos ir con la tormenta. Realmente no creo yo que se vaya a manejar por capricho o por decisión de Trump la presión a la cual ya nos sentimos sometidos. Yo creo que afortunadamente hay tribunales, afortunadamente hay leyes, y nosotros tenemos que renegociar, defendernos con firmeza, sólidos, seguros y no con ninguna sumisión. Ahora, por lo pronto lo que dice es cierto, hay un ambiente de incertidumbre. Ya voy contigo. La última encuesta del Banco de México sobre las perspectivas, del ambiente de negocios, cerca del 80% de los empresarios nacionales mexicanos consultados creían que en los últimos 6 meses sí el ambiente para los negocios en este país va a ser peor que el año pasado. Mira, Pepe, ¿Cómo estás viviendo tú este ambiente y estas amenazas? Mira, realmente, sin duda, a todos nos agarró por sorpresa el que Donald Trump llegara a la elección y llegara a ser presidente de Estados Unidos. Sin embargo, la adversidad no es algo que ha sido ajeno para México. Hemos pasado muchas situaciones como estas, de otra índole también. Sin duda, esta es una muy importante porque determina el continuar con una situación de certeza, que es la que pudimos lograr desde el Tratado de Libre Comercio a mitades de 1990, 1994. Y ese era el espíritu de hacer un tratado de libre comercio, que se pudieran sentar las bases de largo plazo y que pudiera fluir tanto los capitales como las empresas y las operaciones de manera cada vez más libre. Yo creo que, como hay alguien que decía el jueves pasado que leía uno de los periódicos en la ciudad, ir contra la globalización es ir contra la ley de Newton, contra la gravedad. Entonces, eso, le guste o no al jugador de este planeta, llámese Trump o llámese el boliviano o el chileno, los resultados han sido malos cuando no vas de la mano con la globalización. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que tenemos que tener paciencia, que tenemos que tener calma, que tenemos que ver primero cuál va a ser la propuesta de Trump hacia México una vez que se haya juntado con los especialistas, su gabinete, y plantear puntualmente en dónde se siente que tiene desventaja. Ahora, a ver, Jack dice muy claro, Pepe, el TLC tuvo 2 objetivos claros y eran, digamos que abrir el flujo para que pudieran venir capitales y empresas. Estas 2 cosas, sigo tu mismo lenguaje, están hoy en un periodo de incertidumbre. Independientemente de qué vaya a pasar, hoy no es tan cierto o no tienes, digamos, la seguridad del marco jurídico que había proporcionado el TLC para funcionar. Efectivamente. ¿En esas estamos? O Sí. sea, la marca es incertidumbre. Bueno, estamos en un periodo de incertidumbre, se va a renegociar el tratado, hay un límite de 200 días en los cuales, si Estados Unidos no está de acuerdo con lo que se logró, abandonan el mismo. Sin embargo, yo creo que Estados Unidos tampoco se va a hacer harakiri. Si Estados Unidos cobra un arancel para que entren los productos elaborados en México, simplemente se desfasan y se van fuera del precio de mercado, dejan de ser competitivos. No puede ser que nos dañen a nosotros sin dañarse ellos. Lo que sucede es que abiertamente hay un presidente en Estados Unidos que se declara antimexicano. Y nosotros vamos a defender el tratado, vamos a defender cada punto. Si nos lesiona a nosotros, les lesiona a ellos, pero de alguna manera tenemos nosotros que pensar y que esto sea una llamada de alerta, una luz amarilla,
tenemos que diversificarnos. Y qué mejor ejemplo que lo que acaba de ocurrir en la ronda 4, en la que se colocaron 8 de 10 ofertas petroleras, en las que tenemos socios de distintas partes del mundo, incluyendo un gran socio, una empresa petrolera australiana. El mundo es más que Estados Unidos. A ver, ahí parece que hay, digamos, uno puede ver datos o informaciones encontradas. Voy contigo, y aquí es, a ver, por un lado, es obvio el interés del gobierno mexicano de mostrar la inversión de Walmart de esta semana, 1.300 millones. Por supuesto, lo que dice Pepe, el éxito de la ronda petrolera. Diciendo eso, no estamos aislados. Aquí tenemos un gobierno capaz no solamente de recibir, sino de desmarcarse de las amenazas de Trump. Pero ¿es tan cierto eso? O sí se está empezando a sentir estas restricciones o esta incertidumbre en los flujos de inversión? Indudablemente, como le decía a unos amigos, el día de ayer que estábamos tomando unas copitas en la tarde, les decía, nada más tengan en cuenta que esto se va a poner un poquito peor antes de que se ponga mejor. Y es preferible estar con los ojos abiertos. Pero tenemos que tener mucho cuidado en sentirnos confiados que nosotros sabemos navegar, sabemos bucear en estas aguas que están agitadas. Y que cuando tú estás en las aguas agitadas, lo más importante es que tengas convicción que la salida está arriba, que no pretendas de decir la salida está para el abismo, sino la salida está para algo que se llama resilience. La palabra resilience hoy en día está muy utilizada, que es el rebote. ¿Resiliente? ¿Es resiliente? Resiliente. Quiere decir volver las cosas a su estado original para poder tomar buenas decisiones. Las decisiones en estos momentos pueden ser malas, pueden ser arrebatadas. Sabemos que los mercados no tienen sentimientos. Sabemos que los mercados acaban de adoptar desde la elección algo que se llama el fixed del estado de ánimo de la gente. Y hemos visto nuestro peso bajar y subir, de acuerdo a las declaraciones que existen en los medios. Pero parece un electrocardiograma, sí, digamos, de un enfermo en coronarias. Efectivamente. O sea, el optimismo es lo que nos ha sacado varias veces adelante. Sin embargo, tenemos que ser realistas. El panorama no pinta alentador porque hay una serie de circunstancias para las cuales no nos hacía falta que añadieran esta situación con Estados Unidos. Realmente vamos a tener que trabajar contra una inflación mayor, ajá, con el riesgo de una posible recesión. ¿Existe ya ese riesgo? Bueno, mira, sí, claro, o sea, ¿sí claro. Una recesión? Cuando es un asunto debatible. No nos acabamos. Cuando no hay consumo y los precios se elevan, ajá, simplemente tienes que vender caro y no vendes, entonces entras en una recesión. Y ese no es un panorama alentador. Además, la inflación está subiendo, el índice de confianza, los inversionistas están, como tú dijiste, ya que están a la expectativa. O sea, no están viendo. Ese es el otro punto. Todavía han llegado, pero el freno, luz amarilla. Sí. Hay cautela, sí, o sea, claro, se están frenando y el problema es que eso te va a dar un espacio de tiempo, digamos, de poco viento para seguir con tus figuras. 200 días. Eso es el estimado de... Sí, bueno, es obvio que alguien que estaba listo a disparar, pues se frena y espera a ver qué sucede, que mueva primero Trump. Vamos a ver si como duerme ronca, ¿no? Vamos a ver si como ronca duerme más o menos. Aquí la apuesta, ajá, para que nos pegue menos en este momento, si yo pudiera aconsejar, ajá, es vigilar que sigamos teniendo el pleno abasto de los insumos básicos que traemos de Estados Unidos y que tengamos un plan que si no vamos a tener divisas para comprar esos insumos en la cantidad que estamos comprando, lo podamos sustituir con otro país del mundo que realmente hoy, con los canales de información y con las relaciones que tienen los gobiernos en sus gabinetes, no debe de ser difícil. A ver, sustituir. Me recuerda la época de, ajá, sustitución de importaciones del milagro mexicano. ¿Se puede sustituir también con producción interna?
Tarda más. Bueno, Tarda. bueno, Tarda más. O sea que aquí todo es pues, tiempo, Chihuahua. ayer el secretario Calzada se vistió de gala porque México está recuperando una posición importantísima en la agroindustria. Realmente Es cierto. dieron unos números que te hace pensar que sí sabemos por dónde y que estamos pudiendo y que vamos a poder. Lo que tenemos que es que movernos y conseguir alternativas. Tenemos que encontrar el modo de sustituir en caso de estar preparados. O sea, no esperar a ver qué nos hacen para responder, sino tener nosotros varios planes, varias alternativas, ver qué podemos hacer y sobre todo no caer en un lenguaje de confrontación. Este asunto del muro no es tanto el fondo. Cada quien en su territorio puede hacer lo que guste, después de todo es tu casa, pero la forma agresiva, no podemos caer nosotros en ese discurso retador en el que, y además de que te voy a violar, tú pagas. No, el que viola paga, ¿no? Pero, Bueno, ese es el lenguaje de él. Bueno, ¿qué te parece? Ese es el lenguaje de él y bastante No vamos a caer. grosero, por decirlo Claro de que sí, alguna manera. no hemos de caer en eso. Y afortunadamente existen tribunales, y son tribunales solventes, tribunales capacitados, con jueces profesionales, y las leyes son las que van a decir finalmente cómo se va a hacer. No va a ser el dedo flamígero de un señor que va a decir se hace eso porque se hace. Él está acostumbrado que hay un ganador y hay un perdedor, y generalmente él es el ganador. Así es. Pero no. Así es. No, se trata de ese sí es, y es de los que hasta cuando pierde, arrebata, tengo que... Explícame esto. ¿Por qué nos agarraron como piñata y cómo pasar al pagoda? Ese sería el tema. Mira, para el efecto mediático de la elección, simplemente hay que analizar que Trump, sus expectativas eran bajas al principio y se fue haciendo una voz que llegó a cautivar a un número muy importante de norteamericanos. Entonces, aquí no hay que perder de vista que tuvo que agarrar lo primero que tenía a la mano. El efecto piñata se combina con la parte comercial del tratado, pero también por la estadía de los mexicanos en los Estados Unidos, que ya data de un buen tiempo. O sea, ¿no? efecto piñata de chivos Sí. expiatorios. ¿Eso es un poco o no? Yo diría estamos de moda. Estamos Ajá. de moda, estuvimos de moda, muy de moda en su campaña, O sea, se y puede estamos estar sufriendo el haber estado de moda y haberle ayudado a llegar a donde está en estos momentos. Entonces, ya cuando vas a analizar las cosas realmente con seriedad, es como cuando te pones un balance de una empresa frente de ti. No se vale hablar sin números que estén sólidos, que estén fuertes, porque ahí, analizando los números, nos vamos a dar cuenta que Estados Unidos tuvo un muy buen crecimiento en su comercio trilateral de la zona durante estos 22 años. Pasó de 330 billones de dólares la parte comercial a 1.200 billones de dólares. Pero eso está como la canción de Voy Contigo, Pepe, maldito corazón, no vuelvas a apostar, porque... Pues así es. Pero- Así es. ¿Cómo te desmarcas? ¿Cómo te bajas de la No cuerda? te puedes bajar de ¿Eh? la cuerda cuando el 80%. No, nosotros nos tenemos que bajar de la cuerda de la piñata. Dependemos mucho de Estados Unidos para tomar decisiones unilaterales. A mí me llama la atención la forma en la que el nuevo secretario designado de Comercio, un hombre millonario de 78 años, dice, ¿ustedes creen que México va a poder rehusar o va a poder negarse cuando hay 80% que dependen del comercio con Estados Unidos? Pues, realmente nos tienen agarrado y tenemos nosotros que depender menos de un solo cliente. Ahora, y peor, porque algunos efectos ya venían sintiéndose. Yo, por ejemplo, los datos que traigo, ustedes me corregirán. Inversión extranjera directa durante 2016, los primeros 9 meses han llegado cerca de 19 mil y pico millones de dólares. 19 mil. Pero el año pasado, en el 15, mismo lapso de tiempo, 25.791. Sí. Sí. Es decir, ya veníamos resintiendo Mira, una disminución de la inversión extranjera. El mundo es un ente cambiante y no podemos pedir que las variables permanezcan constantes
y tenemos que ir junto con el mundo. El mundo este año, en general, ha tenido un desaceleramiento de su crecimiento. Entonces, no debemos de juzgarlo sin juzgar que el mundo en sí se ha desacelerado. Lo segundo que hay que hacer es, yo considero que ha sido un error, que ahorita nos lo estamos comiendo, el hecho de estar presumiendo de las remesas que mandan los mexicanos de Estados Unidos. Nunca debemos de depender, un país como México, del trabajo de sus connacionales en otro lado del mundo. Van a obtenerlo en otro lado, claro. Porque no los tienen aquí. Exacto. Debemos de ser muy cautos y siempre estar juzgándonos en cuánto y cómo estamos desarrollando oportunidades de trabajo para nuestras gentes, y debería de darnos pena, y lo digo con toda la boca llena, el que tengamos que estar presumiendo de las remesas que mandan los connacionales. Ahora, déjame conectar eso con... Pero es un hecho. Es un hecho. Es un hecho. Pero nos ha ayudado. Pero nos pusimos en un estado de indefensión. De indefensión también. Y déjame conectarlo con el tema salario y dumping social, porque, a ver, tú decías efecto pagoda, China, crecimiento espectacular en el comercio, gracias a que bajos salarios, poder producir con muy bajos salarios. México también... Es que no estás comparando peras con peras. A ver, pero México también crecimos con muy bajos salarios, las exportaciones también, sobre todo la maquila fue con bajo salario. Sí. Por eso vino la inversión extranjera a México, por eso tenemos plantas automotrices, por eso nos han buscado y nos seguirán buscando. El asunto de Walmart es... A ver, ¿pero es viable seguir con ese modelo? Bueno, ¿El modelo de salario barato? No. Bueno, cada vez se está recuperando. No es un... Yo creo que en los últimos años es cuando más ha saltado el salario mínimo. Pero no podemos compararnos de todos modos junto a China. China es un salario castigador. Hablando del efecto, del impacto que están teniendo las amenazas de Trump, pero también la volatilidad del peso sobre la economía y las inversiones de este país. José Rubinstein, articulista de Excelsior, de este periódico, y además invitado permanente aquí los viernes con nosotros. Jack Khan, me quedé contigo, presidente del Chamber of Americas, y el punto de discusión respecto de cómo pasar del efecto piñata el efecto pagoda está un poco en el modelo de crecimiento del comercio a partir del salario barato, el dumping social. ¿Se puede mantener este modelo? Bueno, mira, realmente hay que trabajar en 2 vías, porque otra vez depender de un solo modelo también es tener rumbo hacia el abismo. Tenemos que ser creativos, pero sobre todo tenemos que comunicar bien y llenar las noticias de aquí a los 200 días que se van a empezar a tomar las decisiones, y no dejar que se distorsionen los números y mostrarle a los Estados Unidos que han ganado en el proceso y seguirán ganando, teniendo una región de 350 millones de posibles compradores. Habiendo dicho esto, sí quiero enfatizar de que México tiene que acelerar su proceso para que verdaderamente seamos una región de compradores. Porque cuando el mercado interno se tiene que fortalecer de alguna manera durante estos momentos. Lo podíamos haber hecho antes, pero nos alcanzó el tiempo. Ahora vamos a tener que trabajar profesionalmente en desarrollarlo en estos momentos donde las aguas están agitadas. Eso es complicadísimo. Es muy complicado, es una especie tú estabas de... diciendo, 200 días con amenazas de recesión, parece la madeja de Penélope, ¿no? Y al mismo tiempo hablas de un proteccionismo interno, no me suena. Mira, yo siento que México está obligado a provocar que pasen cosas buenas. Necesitamos ser atractivos. Para ser atractivos tenemos que dar estímulos fiscales, invitar inversión de otros países con una serie de prebendas, una serie de situaciones en las que paguen menos impuestos durante cierto número de años, pero que les sea conveniente venir a México. O sea, lo que está haciendo Trump para retener las suyas. Efectivamente, él está tratando de retener y nosotros estamos tratando de traer. Podemos ser optimistas y decir que vamos a traer, pero tenemos que ser realistas.
nosotros comenzamos tradicionalmente el año con un pronóstico de crecimiento, como este año, por ejemplo, comenzamos con 3,5, no vamos a llegar a 2. ¿Qué va a suceder en 2017? Que el Bank of America y Merrill Lynch dijeron apenas esta semana que vamos a comenzar con 1.3. Bueno, y hoy mismo FIC acaba de reducir la calificación de la deuda mexicana. Traemos una bronca de deuda también. Entonces, si estás bajando la pendiente, si estás bajando la montaña, si la luz va creciendo, la bola se va haciendo más grande, no podemos ver la manera. Es que tenemos que subir, sí, tenemos que subir, pero detengamos la bajada, tengamos una estrategia, tenemos que no ver qué hace. Yo no sé qué vaya a hacer Trump, pero la pregunta es qué vamos a hacer nosotros. A ver, buscar capital chino, ¿eso podría ser una salida? Mira, ¿o no? yo siento que... Porque ya ofrecieron, aquí estamos. Sí, efectivamente el embajador de China habló esta semana y dijo que China le entraba de alguna manera al quite, como decimos acá, así es, para que la situación de México no se deteriore de manera importante. Claro que todos esos aliados son importantísimos para esto. Y no nada más China, sino tratar de hacer que Inglaterra, que Francia, que Alemania, que invierten por todos lados, nos apuntalen. Lo importante ahorita es buscar socios para que nos apuntalen en este momento de incertidumbre mientras llegamos a puerto seguro. Bueno, ahí llegó ya por lo menos lo de Santander. Bueno, quieren invertir. No, claro que eso no. No está mal, inversión eso española. Aunado. Bancos que quieren invertir en México, aunado. Además, los bancos en México son las sucursales, son las instalaciones, son las inversiones que más reditúan a nivel mundial. México es un gran mercado. Bueno, y aquí nomás hay que ver los edificios que se hacen. Bueno, ver Reforma, claro. Es muy importante ubicarnos que México no es el México de 1995. México es el México del 2017. Muy distinto, con unas fortalezas notables. Basta y sobra ver las plantas del Bajío, las plantas del norte de la República, la cantidad de exportación que saben hacer y lo saben hacer bien. Estoy cerrando. 200 días, dices tú. ¿Cuál crees que va a ser el momento donde esté más abajo? Donde vayamos, digamos, a tocar fondo en esos 200 días. Lo voy a definir como un periodo. Y el periodo es el periodo desde que toma posesión hasta que puede bajarle, como decimos en México, las 2 rayitas a sus intenciones y sentarse en la mesa con gente profesional de las 3 partes y analizar seriamente las repercusiones que hay. O sea, quizá como la canción Para abril o para marzo. ¿Será más o menos para mayo. Abril o para mayo. Pero se dan cuenta que no hemos mencionado para nada a Canadá, como si el tratado fuera bilateral. Tal cual. Toda la razón. Tenemos un gran y un posible aliado que le están haciendo algo similar lo que a nosotros. Así es. Podemos de veras acercarnos con Canadá y hacerle manita de puerco. O sea, le podemos hacer sándwich a Estados Unidos. ¿De eso escribiste en tu columna? No. Pepe? Ya me voy, cuéntanos rápido. No. Cuéntanos rápido. En mi columna, ¿En qué vienes? Que debemos de diversificarnos, que debemos, las cosas buenas... Hay que contarlas, pero las malas se descuentan. Hay que descontarlas. Y que realmente tenemos que ser creativos, tenemos que encontrar soluciones alternas y estar fuertes y seguros y sabiendo que no va a ser el capricho de Trump el que decida lo que va a ocurrir. Y para frasearte a ti, no perder el norte. ¿No? Bueno, básicamente tenemos que aprovechar que a lo mejor necesitábamos una adversidad. O sea, como dice la canciller, salir de la zona de confort. Un enemigo que verdaderamente nos pusiera a unirnos los mexicanos en contra o para sostener una posición para nuestro futuro. Los países con más adversidad en el mundo, y llamemos el ejemplo, por ejemplo, Israel, que está rodeado de enemigos, cuando tienes algo de adversidad que hace que tu gente se una y se vuelva creativo y haya solidaridad, pues
es el mejor momento para crecer. Pues ojalá, porque esa sería, digamos, qué el qué mejor de los momentazo. resultados. Yo por lo pronto me tengo que ir, pero no sin antes agradecerte mucho, de verdad, que hayas estado con nosotros, Jack un gusto. Can, presidente del Chambers of America. Pepe, muchas gracias, Pepe Rubinstein, como Qué siempre. gusto, y el Un viernes placer. que entra aquí Nos nos vemos el vemos. próximo viernes Claro aquí. que sí. Gracias a los dos. Te seguimos invitando para irle dando continuidad a este tema. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos pronto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.